El cristianismo siempre ha dicho que hay un Salvador que salvará a la humanidad en el fin del mundo, pero mucha gente no sabe que este fin del mundo es iniciado por Dios. Entonces, ¿qué pasó exactamente en el juicio final? Está registrado en el libro de las Revelaciones de la Biblia. Aparece una oveja cubierta de sangre, sosteniendo un pergamino en su mano. Hay 7 sellos en el pergamino. Esta oveja simboliza a Jesús en la cruz, y los sellos en el pergamino son las llaves para iniciar el juicio final. Desbloqueado, Dios lanzará el juicio del juicio final y el mundo entero entrará en una cuenta regresiva para el día del juicio final. En este momento, casi la mitad de la raza humana en la Tierra ha sido aniquilada por los 4 jinetes del Apocalipsis y las avispas gigantes. El agua dulce de la humanidad está asolando el mundo y el sol hace tiempo que perdió su brillo. El juicio aún no ha terminado, pero en este momento aparece una mujer con una corona de 12 estrellas. Su voz es extremadamente santa y su voz es como el sonido de la naturaleza, trayendo paz al mundo. Embarazada. El niño que está dentro es el Salvador Jesús. Esta mujer es la Virgen María. Pero Jesús todavía es solo un feto en este momento. Durante el fin del mundo, el diablo Satanás también está listo para moverse. Un dragón rojo de 7 cabezas y 10 patas aparece en el mundo. El dragón es tan grande que es inimaginable que sea solo un humano. Moviendo su cola puede barrer las estrellas en la noche. Este dragón es la encarnación de Satanás. Su verdadero propósito era comerse a Jesús. Dios no estaba desprevenido. Envió al arcángel Miguel como guardaespaldas personal de Jesús. Al final, ambos bandos sufrieron pérdidas. Era difícil lograr por lo que le pasó su poder a un monstruo en el mar. Este monstruo tiene cuerpo de foca, patas de oso y boca de león. Además tiene 7 cabezas y 10 patas. Satanás sabe que es difícil impedir el nacimiento de Jesús, por eso dio la orden. El monstruo es para engañar los corazones de las personas. Después de que el monstruo llegue a tierra, continuará mostrando su magia y poder. Al mismo tiempo, dijo cosas malas sobre Dios. Bajo la confusión del monstruo, muchos creyentes se volvieron contra Dios. Un gran número de transeúntes se unieron al campamento de Satanás. Al mismo tiempo, apareció en el mundo un segundo monstruo. Este monstruo es muy similar a la oveja manchada de sangre, pero esta oveja solo tiene 2 pies. Es obvio que este es un Cristo falso enviado por el campamento de Satanás. Gia Christ es el monstruo de Eliaoji. En todas partes para resaltar la justicia del monstruo si alguien se unió al campamento de monstruos. Tallarían los 3 números 666 en la frente de estas personas. Más tarde, la gente analizó el significado de los 3 números 666 y llegó a la conclusión de que simbolizaba al emperador romano Nerón, que estaba a cargo del poder imperial en ese momento. Odiaba mucho el cristianismo. Su país dicta y quiere eliminar completamente el cristianismo. Por lo tanto, el cristianismo consideró el camino de tierra como un tirano y enemigo y lo convirtió en la encarnación del diablo. Los 3 números 666 fueron deconstruidos a través de caracteres romanos para representar el camino de tierra. Por lo tanto, los libros registrarán que todas las personas con estos números en sus frentes son personas que han abandonado la fe y los dioses. Al ver esto, muchas personas pueden haber descubierto que hay 2 tipos de personas en el campo opuesto de Dios. Una es una religión hostil, es decir, el falso Cristo o el campo del diablo. La otra es el emperador que se opone al cristianismo y quiere establecer el poder imperial. Ambas personas son enemigas del cristianismo, por lo que Dios considera a ambos como el diablo. Cualquiera que esté en ese campamento está dentro del alcance del juicio en este momento. El juicio final aún continúa, pero todavía existen oponentes. ¿Qué hará Dios? Pronto llegará un juicio final más brutal. Cuando llegue el día del juicio final, habrá un Salvador para salvar al mundo. La salvación del Salvador se basa en matar. Según el registro del libro del Apocalipsis, el juicio final se divide en 3 etapas. La primera etapa es desatar los 7 sellos. Cada sello traerá una especie de desastre al mundo. La segunda etapa es cuando los 7 ángeles explotan las trompetas. La mayoría de los seres humanos en el mundo han sido asesinados, pero aún así, todavía hay muchas personas que están en contra del cristianismo. Estas personas se convirtieron en enemigos del cristianismo bajo la confusión de Satanás, por lo que Dios finalmente lanzó la tercera etapa del juicio. Esta noche, la copa está llena de la ira de Dios. Una copa de ira puede destruir un mundo después de ver que el mundo no se arrepiente.
Dios comienza a castigar a la humanidad con su ira. Cuando cada copa de ira sea derramada sobre el mundo, todas las personas con el 666 en la frente quedarán cubiertas de llagas y serán peores que la muerte cuando la segunda copa de ira sea derramada sobre el mundo. El océano se teñirá de rojo en un instante y toda la vida marina morirá cuando la tercera copa de ira se derrame sobre el mundo. Toda el agua carbonatada de la tierra se ha vuelto roja como la sangre. Cualquiera que beba esta agua morirá inmediatamente. En la cuarta noche, el Dios enojado no se la dio al mundo humano, sino que la derramó sobre el sol. Se dice que es un desastre para la gente en casa. Viene del cielo. Bendecido por la ira de Dios, el sol arde aún más intensamente. Al mismo tiempo, quemó a aquellos que se unieron al campamento de Satanás en la tierra con un calor inimaginable. La quinta noche de la ira de Dios golpeó directa y con precisión el trono de Satanás. Esto provocó que todos los que adoraban a Satanás cayeran en una oscuridad sin fin. La Biblia cree que esto simboliza la desaparición del Imperio Romano y todo el pueblo está sin líder. En la sexta noche, la ira de Dios se derramó en el río Lati. Este es el río sagrado en el oeste, por lo que fue evaporado directamente por la ira de Dios. En ese momento, Dios había reunido un ejército aquí y se estaba preparando para luchar. La muerte con los que le resistieron. Cuando la ira de los 70.000 de Dios se desató sobre el mundo, estalló el evento climático extremo más grande en la historia de la humanidad. Mis montañas y ríos fueron arrasados. El granizo es como enormes rocas que caen del cielo. Los rayos caen densamente sobre el mundo. El juicio de Dios es realmente terrible. En esta tierra desesperada, innumerables personas son asesinadas por Dios. Todavía hay personas que maldicen a Dios y se resisten a su conciencia. Por supuesto, Dios no pensará que ha hecho algo malo. Piensa que el diablo les ha lavado el cerebro a estas personas y que no tienen esperanza. Ya ha jugado suficientes juegos de torturar a la humanidad. Sucede que Jesús también ha venido al mundo, entonces lo ordenó que matara a todas las personas del mundo con una espada de doble filo. En cuanto a los monstruos hechizantes y el diablo oveja Yetif de Liaoji, fueron arrojados por Dios al infierno ardiendo con llamas de lava. El diablo Satanás también resultó gravemente herido, pero después de todo seguía siendo un rey. No pudo soportarlo por un tiempo. Dios solo pudo sellarlo en el abismo. Después de 3 rondas del juicio apocalíptico, Dios mató a todos en el mundo. Ahora que todos están muertos, ¿cómo salvó el Salvador a la humanidad? Resulta que Jesús dominó una habilidad muy poderosa llamada resurrección después del juicio final. Jesús miró la tierra devastada y comenzó a usar la técnica de la resurrección para resucitar a los humanos. Sin embargo, la técnica de la resurrección de Jesús no se usó casualmente. Él solo resucitó a los que enseñaban para Cristo y resucitó a los que no resistieron a Dios. La intención era muy clara. No tienes que creerme, pero no debes oponerte a mí. De lo contrario, te borraré del mundo por medios violentos. Después de que Jesús resucitó a esos creyentes mediante la resurrección, los creyentes tomaron el control de la voz de el mundo y pasaron los 1000 años más felices, pero el demonio Satanás aún no ha muerto. Después de haber estado sellado durante 1000 años, Satanás finalmente se liberó del sello. Regresó al mundo nuevamente, pero Dios lo liberó deliberadamente porque Dios quería llevar a cabo el juicio final sobre Satanás. Satanás solo quería volar hacia el cielo, pero una bola de fuego de Dios cayó del cielo. Esta llama envolvió a Satanás. Satanás convocó al ejército. La muerte de Satanás significa que todos los enemigos de Dios han sido destruidos. Ya no hay nadie que se oponga a Dios. En este momento, el mundo es el cielo para aquellos que creen en Dios. Apareció en un lugar llamado Jerusalén. Esta ciudad santa está hecha de oro puro y tiene una longitud, anchura y altura de 2.400 kilómetros. Debes saber que el radio de la Tierra es más de 6.000 kilómetros. Si la Tierra es el vientre de una persona, entonces este palacio equivale a una cabeza que crece en la Tierra, independientemente de si la órbita de la Tierra cambiará. La cabeza de metal realmente aparece. Los creyentes todos creen que es verdad. Según la descripción del libro del Apocalipsis en la Biblia, el palacio es el cielo. Los creyentes, los ángeles, Dios, Jesús, etc. viven felices en el palacio. La gente no tiene que preocuparse por comer y beber, porque hay agua bendita inagotable y un flujo constante de comida deliciosa. Los seres humanos ya no experimentarán el dolor de la muerte. Solo había alegría y felicidad en la era en la que el cristianismo era popular,
y en la era en que la ciencia estaba enterrada, el cristianismo utilizó historias como el juicio final, el Salvador, etc., para engañar a la gente haciéndoles creer en el cristianismo era para luchar contra sus enemigos. En el proceso de juicio y salvación, no es difícil descubrir que Dios y su cristianismo en realidad es el proceso de juicio por parte de una organización política, que es el proceso de luchar contra otras organizaciones. Todos los enemigos deben ser eliminados en lugar de redimidos. El llamado Salvador no salva a todos en el mundo, sino que es más bien una recompensa basada en el mérito. Solo las personas dentro de la organización pueden resucitar. En comparación, solo aquellos que no se oponen a Dios y al cristianismo. El budismo es mucho más inteligente. El budismo aboga por la igualdad de todos los seres vivos y la salvación universal de todos ellos. Incluso si son extremadamente malvados y malvados, incluso aquellos del campo hostil, el budismo aboga por salvarlos en lugar de matarlos. Ya sea cristianismo o budismo, su objetivo final es engañar a la gente para que se ajuste a sus propios intereses o estarás en el infierno.